Dakota del Sur, de Paul Auster. En la década de 1970, yo era un adolescente que vivía con unos padres a punto de divorciarse, en las afueras de Atlanta. Mi madre había crecido en las planicies de Dakota del Sur, era hija de granjeros y esposa de granjero. Descendía de una vigorosa rama de alemanes y daneses que habían llegado a nuestro país con sus escasas y humildes pertenencias. Habían recibido grandes extensiones de tierras llanas y se habían dedicado al campo. No era una vida fácil, ni siquiera en la mejor de sus épocas. En esas tierras lo que manda es el clima, y la vida gira alrededor de él. Casi todos los domingos el pastor hacía una referencia al clima en su sermón. Normalmente rogaba que cambiase, que acabase la sequía para que pudiese crecer el grano, que parase de llover, así podía comenzar la cosecha, que dejase de nevar para que se salvase el ganado. Al final mi abuelo se cansó de estar rezando continuamente para que el tiempo cambiase y consiguió un trabajo en la policía de tráfico, lo cual no le impedía dejarse caer de vez en cuando por el club gastronómico de Mansfield para después volver a marcharse en su coche patrulla. Gregario por naturaleza, le encantaban los chistes, el baile, las fiestas y las mujeres. Mi abuela, por el contrario, era tímida, recatada y una gran trabajadora. Ella mantenía la granja a flote cuando no estaba mi abuelo, lo cual era bastante frecuente, y no se amilanaba ante ninguna labor, por más difícil que ésta fuese. Una vez se encontró con que las ovejas se habían metido en un almacén de grano y se habían empachado de tanto comer. Estaban hinchadas como globos, balando de dolor. Consciente de que morirían a menos que hiciese lo que tenía que hacer, se puso a desinflar las ovejas una a una con mano experta, clavándoles un cuchillo de cocina en el flanco. Me la puedo imaginar, su moño de fino pelo castaño, ataviada con un sencillo vestido y unas botas gruesas, pinchando ovejas en medio del asqueroso olor a grano fermentado y a excremento que impregnaba el aire. Mi madre era la menor de 3 hermanas. La mayor sirvió en el cuerpo auxiliar femenino de la Marina y acabó casándose con el chico que le había elegido mi abuelo, aunque había estado enamorada de otro que resultó ser católico. Eso lo convertía a ojos de mi abuelo en un aborigen con un hueso atravesado en la nariz, puesto que, para él, la sola idea de que su hija se casase con un católico era impensable. Mi abuelo aprovechó su puesto en la policía local para hacerle la vida imposible y lograr que el muchacho se marchase del pueblo en poco tiempo. La otra hermana de mi madre se había casado obedientemente con un granjero y se había quedado en Dakota del Sur, donde era madre de 4 hijos y seguía trabajando la tierra. Las 3 hermanas mantenían un contacto permanente. Un día mi madre estaba hablando con su hermana de Dakota del Sur. Las llamadas telefónicas solían incluir algún hecho trágico, como que la prima Berenice había resbalado al intentar coger el del asiento trasero del coche, el premio que le habían dado durante la cena parroquial por los adornos navideños que había puesto a la puerta de su casa. La pobre se había golpeado la cabeza y estaba en coma, o que una vaca se había asustado al parir y había echado a correr por el campo con el útero colgando y había muerto desangrada. Mi madre parecía saborear aquellas tragedias mientras se las contaban. Aquel día, sin embargo, había escuchado en silencio, habló poco y cuando colgó el teléfono estaba visiblemente afectada. Mi tía le había dicho que habían encontrado a Diane Hedgington.
Diane Hellington había sido compañera de clase de mi madre en el instituto. Era la chica rica de la localidad, y las otras chicas, la mayoría hijas de granjeros que iban a clase montadas en caballos de arar, solían pedirle prestada la ropa y las joyas cada vez que llegaba algún acontecimiento. Según mi madre, Dianet era una persona reservada. Aunque prestaba su elegante ropa a las chicas, ninguna era realmente amiga suya. Su familia se iba de vacaciones en avión a lugares con playas y restaurantes finos con mesas para sentarse. Los granjeros jamás se iban de vacaciones. Mi madre y la mayor parte de sus amigas ni siquiera habían salido del condado y nunca habían subido a un avión, a excepción de las avionetas para fumigar. A pesar de que la admiraban, Diane siempre parecía estar fuera de lugar. Una mañana, Diane no fue a clase. Aquel día, por la tarde, los padres llamaron al instituto para decir que no sabían dónde estaba. Los profesores preguntaron a los alumnos si tenían alguna idea sobre el paradero de Diane, pero nadie la conocía hasta ese punto. Nadie sabía a dónde podía haber ido. La mesa de Diane permaneció vacía durante días y, después, durante semanas. Pasado el tiempo, vaciaron su casillero y enviaron el contenido a sus padres. Se desechó la posibilidad de un acto violento, dejando aparte la violencia doméstica que, de todos modos, en aquella época no era considerada un asunto policial. No existía el crimen en aquella pequeña comunidad. La policía llegó a la conclusión de que Diane se había fugado de casa y archivó el caso. Mi madre y sus compañeras de clase inventaron historias emocionantes sobre la huida de Diane a la ciudad. Se le imaginaban como a una actriz o modelo enfundada en su preciosa ropa y empezando una nueva vida. Fantaseaban con que se había cambiado de nombre y vivía en un gran ático, alejada del olor del diésel de los tractores y del estiércol, o tal vez se había convertido en la esposa de un hombre rico. Los únicos novios que se le habían conocido eran preuniversitarios de fuera del pueblo. Tal vez su desaparición se debiese a algún motivo escandaloso. Quizá había huido con un hombre mayor o, mejor aún, con un hombre casado. Se le imaginaban del brazo de un guapo universitario perteneciente a una de las universidades de la Ivy League o del de un hombre de negocios elegantemente vestido, bastante mayor que ella. Pero con el paso de los años y a medida que las chicas iban desarrollando una vida propia, todas fueron olvidándose de Diane y de su misteriosa desaparición. No dejaba de parecerles extraño que jamás escribiese ni llamase a sus padres, pero nadie se atrevió a comentarlo. Mi madre dijo que no se había vuelto a acordar de Diane en más de 20 años, y mi tía acababa de comunicarle que Diane no había salido nunca del pueblo. Era una práctica usual entre los granjeros dejar descansar la tierra de vez en cuando para que volviese a enriquecerse y a recuperar los nutrientes perdidos tras años de plantaciones y cosechas. Después de absorber lluvias, nieve y sol durante años, la naturaleza vuelve a convertirla en una tierra fértil, y a uno de esos campos que estuvo en barbecho, retornó un granjero al cabo de muchos años. Cuando estaba removiendo la negra corteza de tierra que llevaba tanto tiempo sin tocar, los discos del arado levantaron unos huesos. No eran huesos de coyote ni de ternero, sino que eran, inequívocamente, de un ser humano. Los huesos descubiertos eran los de Diane Hellington. Sin embargo, lo que me heló la sangre fue lo que mi madre me contó en un susurro, con la vergüenza de épocas pasadas reflejándose en su voz. Junto a los huesos de la adolescente, también había en aquella tumba, poco profunda, un puñado de huesecitos diminutos, como los de un pajarillo, los huesos de un feto. El aborto se había legalizado y había pasado a ser una práctica médica segura a
apenas unos años antes de que se encontrasen los huesos de Dianet. Traté de pensar en ello. Una chica de mi edad, en un cuarto oscuro y sucio, con el abortista y sus instrumentos, el terror y el dolor que debió de sentir mientras el coche iba dando tumbos por los caminos llenos de baches, mientras ella yacía, agonizante, en el asiento de atrás, su joven vida escapándosele del cuerpo, o habría muerto en aquel horrible cuartucho. La habría acompañado el joven padre del niño, o sería un hombre maduro y además alguien que conocían. Le habría cogido alguien de la mano, o la habrían dejado allí sola, en la oscuridad de la noche, tumbada sobre la tierra, entre las malas hierbas, observando cómo se alejaban las luces traseras del coche y desaparecían de su vista dando tumbos. Habría yacido allí, sola en la oscuridad, mirando el inmenso cielo de Dakota del Sur. Si había sido así, deseé con toda mi alma que aquella noche el cielo estuviese lleno de estrellas para ella, que las estrellas le hubieran servido de consuelo y que los cielos descendiesen sobre ella para acompañarla hasta el final. Nancy Peavit, Augusta Mainet.